Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos, nuestros foristas a través de nuestra página Ángulo Brechelón, página oficial desde Facebook, como todos los lunes acá en la Cava de Vaca Brava, la última frontera para todos ustedes y como siempre divulgando información de la más interesante y para ponernos a pensar más allá de lo aparente. Gracias a todos por conectarse con nosotros acá en vivo y por otro lado, pues también agradecerle a todos los amigos que siempre están conectados con nosotros, los diferentes segmentos que tenemos acá en Facebook, en YouTube y también en otras plataformas donde también pues compartimos y con otra gente, cosa de ponernos a pensar más allá de lo aparente. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, es la contaminación militar en Puerto Rico, un tema que le han dado de larga por mucho tiempo, que no solamente incluye la isla de Vieques, la isla de Culebra, la isla de Desecheo, la isla de Monito, que son lugares donde se utilizaron como polígono o se usó también para pruebas de diferentes maneras o niveles, ¿no? De pruebas con armas químicas hasta obviamente nuevas municiones e incluso, como hemos hablado en otras ocasiones, la munición sabot, es decir, uranio reducido, entre tantos otros asuntos que son importantes del impacto ambiental en Puerto Rico. En la isla de Puerto Rico, pues ya todos sabemos, la historia nos describe precisamente lo acontecido tanto en El Verde como en el Yunque, como en otras 7 localidades en Puerto Rico, que incluye desde Oaxaca, Toro Negro, Guánica, El Verde allá en Río Grande, el Yunque obviamente, la zona hacia Luquillo del Yunque, con el proyecto del Agente Naranja. Y recuerde que el Agente Naranja después se aplicó allá en Vietnam del año 66 hasta 1971 y en Puerto Rico las pruebas, por ejemplo, de Agente Naranja y las de cesio, por ejemplo, las de las barras radiactivas en el Bosque del Verde se hicieron de 1963 a 1968. En Vietnam, del 61 al 71, por 10 años, estuvo la operación Ranch Hand, que era la operación para desfoliar, ¿no? Para coger el bosque y meramente fumigar todo el bosque, eliminar con herbicidas el bosque, utilizando la dioxina, que era lo que estaba en el famoso recipiente o barril naranja. Por eso he explicado anteriormente que se le llama agente naranja, porque ese era el recipiente. También he explicado que habían por lo menos 8 recipientes, 8 colores diferentes que se aplicaban durante el conflicto para diferentes propósitos. Vaya usted a saber qué. Pues bueno, acá en Puerto Rico, tanto Dow Chemical, por ejemplo, Corporation, como Monsanto, estuvieron a cargo del diseño de la dioxina utilizada para Vietnam. Aquí se calibró la cantidad, por ejemplo, de dioxina que iba a haber dentro de la Agente Naranja y por eso acá bosques como el Verde, que hemos mencionado, inclusive zonas de Yunque, de Luquillo y otras áreas de la isla, como mencioné en su momento, pues fueron afectadas por varios años de investigación. Aquí quiero señalar lo siguiente, hay efectos acumulativos. En Vietnam, como los veteranos que llegaron de la guerra acá, veteranos, los soldados de Estados Unidos, específicamente los puertorriqueños a nuestra isla, pues muchos presentaron daños en los cromosomas, ¿no? En el ADN, daños obviamente en el sistema metabólico, entre otros más que han sido identificados a través de mucho tiempo, ¿no? De enfrentar los tratamientos que estos veteranos tuvieron que obviamente enfrentar o recibir en algún momento. Para colmo, fueron tratamientos tardíos, muchas veces llegaban 20 años después de haber estado expuesto a la agente naranja o la dioxina y como obviamente esto afectó la salud de estos veteranos en Estados Unidos y en Puerto Rico. El efecto acumulativo es terrible porque obviamente la agente naranja se percola, ¿no? Desde la superficie a través del terreno a los acuíferos subterráneos y de esa forma, de esa manera, pues se va propagando bajo tierra, no únicamente lo que queda esfoliado arriba, ¿no? En el campo o en el bosque también tiene esa penetración y esa penetración puede tardar en eliminarse o que la naturaleza la pueda diluir de alguna forma o manera décadas. En Vietnam, el ejemplo más claro de esto, donde millones de barriles de agente naranja fueron utilizados, pues todavía el día de hoy, para que usted sepa, están los efectos colaterales y los efectos directos de la agente naranja. Así que hay que pensar en todas estas cosas. Hay que ver entonces cómo esto afecta a Puerto Rico, que no estuvo directamente dentro de la guerra, en el sentido de que, aunque sí soldados puertorriqueños fueron a pelear a la guerra de Vietnam, nosotros estamos muy lejos, ¿no? A miles y miles de millas de ese conflicto, pero aquí se diseñaron algunas de las técnicas que van a ser aplicadas allí en Vietnam, como obviamente Ranch Hand, ¿no? Esta operación para definitivamente pues desfoliar o obviamente acabar con el medio ambiente en Vietnam para que no tuvieran protección alguna el Vietcong o las tropas del ejército de Vietnam del Norte, entre tantas cosas que podríamos mencionar sobre ese asunto en particular. Ahora bien, Puerto Rico no solamente para la gente naranja
como residuo obviamente de pruebas militares y de operaciones militares, no solamente la cuestión del Celsius haya utilizado, la barra de Celsius utilizada también en la zona del Verde, sino también lo que está implicado en Vieques para el uso de municiones de uranio reducido, que aquí lo hemos explicado y hemos dado en diferentes conferencias. Es importante, ¿no?, recalcar en todo esto que ya en 1950 la Universidad de Puerto Rico estaba en pruebas con elementos radiactivos en Puerto Rico, que el Departamento de Agricultura Federal y el Departamento de Agricultura Local, estatal, estaban involucrados obviamente con pruebas, por ejemplo, y el USDA sobre todo, ¿no?, estaban involucrados con este tipo de pruebas de fósforo 32. Fósforo 32 es un material, es un elemento radiactivo también. Aquí estaba, incluso se utilizó la Laguna Cartagena allá en Lajas, del que tanta gente habla por ahí. De hecho, en una de las expediciones que yo he contado anteriormente, que hicimos allí en Laguna Cartagena, apoyados y autorizados por el Fishing and Wildlife de los Estados Unidos, ¿no?, y una carta directa del Departamento del Interior de Estados Unidos, nosotros localizamos allí lo que era parte de un recipiente de un contador Geiger que se utilizó allí en la Laguna Cartagena. Todavía guardamos obviamente ese cajón con el número de serie, con todo, lo hemos presentado también en conferencias. Es parte de las cosas que usted no escucha normalmente o comúnmente por ahí, pero es evidencia física de que definitivamente en esa zona de Laguna Cartagena, allá en Laja, pues se hicieron algún tipo de prueba en algún momento y dejaron pues algunas cosas por ahí regadas todavía como testigos de la operación que se hizo en aquel entonces, probablemente en la década de los 50, en zonas agrícolas, en zonas de acuíferos en Puerto Rico, esas son las pocas lagunas que hay en Puerto Rico. Recuerde que la mayor parte de los lagos de Puerto Rico son lagos artificiales, por ende, este tipo desde los estuarios hasta las lagunas y las áreas, por ejemplo, de sumideros o las zonas de humedales, hay que protegerlas en Puerto Rico de la misma manera que se protegen los mangles. Todo esto es parte del ecosistema y protege a Puerto Rico, desde los mangles, los huracanes y las mareas estas ciclónicas, obviamente, hasta todos estos humedales que permiten, obviamente, que podamos acumular agua y que pueda haber la vida silvestre como la conocemos. Ahora bien, dicho todo eso, aquí hay que recordar también que experimentos militares estuvieron relacionados con los famosos monos que hemos hablado aquí, los patá, los monos Rhesus. Desde 1950 hasta 1980 se estuvieron haciendo experimentos militares, oiga bien, militares con los monos en Puerto Rico. Hay una gran cantidad de documentación sobre ese aspecto. Yo siempre invito a las personas a que busquen las fuentes originarias. Pues fuente originaria está en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, donde usted puede ir al recinto tanto de Mayagüez como puede ir al recinto de Río Piedra y buscar información sobre esto y va a ver la correlación con obviamente la experimentación militar. Puede ir también en forma digital, hágalo porque tiene el medio y entrar, ¿no?, a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y también facilitar esta información entre otras fuentes alternativas que hay de información. Y eso Puerto Rico pues va a encontrar que Puerto Rico siempre estuvo en el centro, no solamente de la experimentación médica, como hablábamos de la píldora y tantas otras cosas que aquí se ha hablado de fármacos, sino sobre todo operaciones de prueba militar. Y en la actualidad, pues usted sabe que tenemos los mosquitos acá, que están las pruebas con la bacteria Wolbachia, que se están liberando en Ponce, que llevan ya varios años, desde el 2019 se están liberando en Ponce estos mosquitos, se han liberado en varias partes de Puerto Rico, a ver si se puede, ¿no?, parar la propagación del dengue. Y este año y el pasado año, busquen en el Departamento de Salud, Despierta Durmiente, la cantidad de casos que tuvimos. Estuvimos ahí a punto, obviamente, de declarar una epidemia en Puerto Rico de dengue. Así que la pregunta en rigor es, ¿funcionan los mosquitos estos contaminados, ¿no?, con la Wolbachia, ¿no? Wolbachia pepinensis, que es el nombre que tiene esta bacteria. ¿Funciona realmente o es otra historieta más de esta que nos dan de los experimentos que se hacen en Puerto Rico por tantísimos años? Pues bien, todo eso está aquí y hay que recordar que los experimentos que se hicieron en Puerto Rico con fósforo 39 fueron en terrenos agrícolas, es decir, no fue en un bosque lejano, no fue en una isla como Desecheo, fue donde en los terrenos agrícolas de Puerto Rico, para que usted tenga una idea de cómo estas cosas funcionan o se han hecho en Puerto Rico. De hecho, aquí en Puerto Rico hay un programa que se supone que esté activo y de cuando en vez en cuando lo vemos alegadamente limpiando o removiendo explosivos en Vieques. De eso vamos a hablar dentro de un ratito. Hay que recordar, ¿no?, que Vieques es parte de Puerto Rico, del archipiélago que es nuestra isla, y que lo que sucede allá llega acá por vientos alisios, lo sabemos, ¿no? Lo traen acá, todo lo que quede esperjado en el aire, cada explosión que se hace allá en Vieques al día de hoy, que se siguen haciendo explosiones, sí señor, por ejemplo, detonan algunos explosivos que han quedado inertes allí, que son un peligro, si no se pueden remover, se estallan allí mismo, pero entonces toda esa nube que levanta lo coge el viento y lo trae para la isla de Puerto Rico, y hay ocasiones donde pues
cuando más se hace este tipo de práctica de estar haciendo detonación a campo abierto de estos explosivos que han quedado allá en el polígono de Vieques, pues lógicamente acá nos vemos afectados y de eso usted no escucha absolutamente nada. La prensa, muy bien, gracias. Los políticos del país, ¿qué van a saber esos muchachos? ¿Y a quién le importa? Y los Federicos no le van a decir nada. Y la Marina, alegado supuestamente, tienen el plan que están ahora del Navy de Clean para limpiar alegadamente la zona. Hay que recordar que en 1941 es que está ese polígono activo, que estuvo activo hasta principios de este siglo, ¿no? Cuando comenzó el problema, en 2003 cierran, en 2004 se va y cierran la estación naval de Rupert Road. Hasta ese momento la concentración de químicos y de contaminantes era intensa, no solamente en Vieques, y que ya en la época de Carlos Romero Barceló se había abandonado obviamente la práctica de tiro, gracias a gestión de ese gobernador, exgobernador de Puerto Rico ya fallecido, allá en la isla de Culebra. Pero había una gran concentración también de químicos en la zona de Rupert Road, y aquí lo digo por enésima vez, y se lo repito. Ya usted sabe que ahora mismo, debido a las operaciones militares que hay, porque Lanza del Sur sigue operando aquí en el Caribe, ya la accesibilidad a lo que era la estación naval Rupert Road no es tan fácil, ¿no? El año pasado, hoy usted podía entrar por allí, siempre hay patrullas de policía, que es bueno que estén allá vigilando ciertas zonas, ¿no? Dando alegada y supuestamente seguridad, pero usted podía entrar y ver lugares. Actualmente, debido a las fuerzas militares concentradas allí, a los nuevos requerimientos que se tienen de seguridad, pues ya no es tan fácil entrar. Primero, el aeropuerto está militarizado, eso lo sabe todo el mundo, pero también tenemos allí decenas de cuerdas que se están utilizando para construir nuevas facilidades en Rupert Roads. Y muchas de esas zonas hay que ver cuáles son las que se escogen, porque aunque usted no lo sepa, y yo lo he dicho aquí y lo repito una vez más, hay áreas en Rupert Road, allá en Ceiba, que están altamente contaminadas, nada más con el testigo, altamente contaminadas. Y por este medio he denunciado, y a través de mis conferencias también y en programas de radio, que hay lugares donde se están vendiendo propiedades, y se vendían allá en Rupert Road, por ejemplo, apartamentos en condominios que hay allí, o pequeñas estructuras que quedaron todavía viables. Y cerca, no más lejos de 150 o 200 metros, tiene usted letreros que dicen alta contaminación, no pasar. Es decir, que la gente que ha comprado allí está condenada, lamentablemente, a los efectos secundarios o directos que pueda tener los elementos o compuestos químicos, o lo que vaya a ver ahí, que vaya usted a saber, porque no nos han dicho, no han presentado un reporte nunca. ¿Por qué? Pues bueno, no conviene, y ya usted sabe, aquí en Puerto Rico todo es política y nunca le quieren decir la verdad a la gente. El gobierno no es tu amigo. Pero bueno, aclarado eso, seguirnos contra ningún partido en particular, porque esto no es cuestión de partidismo, es cuestión de salubridad pública y de seguridad nacional para los habitantes de Puerto Rico, y que el desconocimiento lamentablemente pues nos lleva a caer en este tipo de situación. Pues obviamente hay áreas sumamente contaminadas allí en Rupert Road, y como he dicho, dése la vuelta. Si todavía hay oportunidad de entrar, yo tengo que ver si este fin de semana puedo dar la vuelta entre las cosas que tengo y ver obviamente cuál de las entradas está disponible y hasta dónde nos dejan llegar. Supongo que esa zona que están obviamente ya hay apartamentos y algunos han sido comprados y se habitan, pues obviamente debe haber algún paso, porque no voy a ese aeropuerto ni a la zona de construcción de nuevas facilidades físicas para el ejército y para la marina, así que no estamos hablando de eso, pero en esta zona obviamente está allí, al lado de todos esos edificios. Pues si se puede dar la vuelta y confirme con sus propios ojos, no me crea, vea y confirme, va a darse cuenta que está contaminado todo a la redonda. Así que ¿quién va a comprar una propiedad así, boludo? ¿Quién? ¿Quién en su sano juicio? Pues bueno, así estamos en este país, manga por hombro, y nadie hace absolutamente nada por resolver la cosa. Pues bueno, usted sabe que hemos hablado aquí anteriormente, no solamente de los trazos que puede haber de uranio reducido allá en el polígono de Vieques, en el área de Ojo de Buey número 2 o Bullseye número 2, sino también de plutonio, porque también se reporta por las pruebas que se hicieron de campo una vez cesaron las operaciones de tiro, ¿no? Las maniobras de guerra de la Marina, de la Infantería Marina en el lugar, pues definitivamente pues se encontró que había inclusive hasta rastros de plutonio en esa área del polígono, entre tantas cosas más que se supone la gente no deba saber. Aquí hay que recordar que aquí tenemos también el problema de las embarcaciones hundidas, como el US Killer, que hemos hablado muchas veces. El US Killer, que está ahí bajo el mar, los buzos que han ido allá, y yo que tengo obviamente videos de ese lugar y amigos que han bajado hasta el barco US Killer. Pues lo que nos dicen obviamente, lo que los videos nos demuestran es la cantidad también de barriles que hay allí sobre ese barco, sobre
la proa y la popa de ese barco, hundido allí, una gran cantidad de químicos que no han sido identificados y que son sumamente peligrosos, no solo para la vida marina, ¿no? para el ambiente marino de la región de Vieques, sino también para quién, para los pescadores, para los habitantes de Vieques, para los turistas, para cualquiera que esté por allí. Eso nuevamente se ha dejado intacto. Nadie, absolutamente nadie del gobierno ha intervenido en esa situación. Así que podemos ir por Puerto Rico, zona por zona donde ha habido alguna base militar que han dejado desechos químicos, sí, despierta durmiente, sea desde obviamente el área ya en Toa Baja, ir hasta allí, a Sabana Seca, hasta llegar obviamente a barrio Ingenio, donde también tienes allí el Echelon instalado, y aquello lo dejaron allí con toda la porquería que había ahí encima, y por ahí podemos seguir buscando punto por punto, hasta llegar a Raimi Field, donde usted tiene una urbanización abandonada que está en su mayor parte construida con asbesto, cemento, entre tantas cosas más, y eso no es de uso militar necesariamente, pero es contaminación que se dejó allí en esa urbanización para los oficiales de la Fuerza Aérea que estaban antes en Raimi, en Aguadilla. Y por ahí hay muchísimos contaminantes más, porque me consta, no me lo contaron, fuimos a ver precisamente una de las investigaciones que hicimos hace como 15, 16 años atrás más o menos ya, exacto, hace como 16 años atrás, estuvimos allí en la finca La Montaña, que está allí en Aguadilla, los que son de allí saben que es la finca La Montaña, donde se hacen experimentos, por ejemplo, con diferentes tipos de siembra, que se supone que esté bajo control de la Universidad de Puerto Rico, pero que otras compañías pues han tenido más bien el control de lo que se hace allí. La Universidad de Puerto Rico es meramente un tape, una pantalla, despierta durmiente. Pues bien, allí hay varias cuerdas de terreno que están todas que inutilizables, que no se pueden usar para sembrar, que no se puede usar para absolutamente nadie, que se supone que usted no ponga un pie allí, porque ¿qué hay enterrado en esas cuerdas de terreno allí en la finca de La Montaña? Las municiones que no se llevó la Fuerza Aérea, mastica con las neuronas. Las municiones que no se llevó la Fuerza Aérea, las enterraron allí, no hay ningún letrero que diga peligro, municiones, viva, bla, no. Allí, tanto que hablamos de Vieques, descontaminar Vieques, pues bueno, allí, en Aguadilla, y esto lo sabe todo pájaro que vive allí, que sabe lo que hay, las enterraron allí, en un área, varias cuerdas de terreno, allí metieron todas las municiones. Claro, no estamos hablando aquí de las armas nucleares, esas se las llevaron, ¿no? Con los B-52, entonces eso se sacó de allí, de Aguadilla, pero el resto de las municiones que habían disponibles no se las llevaron, no las embarcaron en aviones, ni en barcos, ni en nada, ni en barcazas, las enterraron allí, porque eso es una práctica común que hace el Departamento de la Defensa, donde quiera que sea una base, lo sabía, póngase al día. Son las cosas que se hacen no solo en Puerto Rico, se hacen en Estados Unidos igual, incluso se hacen en muchos países del mundo donde han cerrado instalaciones militares de apoyo o instalaciones militares que ya están obsoletas por la razón que sea, y allí mismo entierran las municiones, bombas, cohetes, balas, lo que usted quiera, name it, como decimos allá en el norte. Ahora bien, otra cosa que es importante, aparte del barco que está allá, que sigue obviamente con esos contaminantes frente a Vieques, y que eso por las corrientes marinas, pues no solamente podría afectar a Vieques, podría afectar a Maunabo, Naguabo, Yabucoa, incluso a Ceiba, quién sabe hasta dónde las corrientes marinas, una vez esos recipientes se rompan, porque es lógico, obvio, ¿no? Debido obviamente a la corrosión natural que da el salitre, que da el océano allá abajo, se van a romper. Y en algún momento las corrientes marinas van a traer eso. Si son elementos ligeramente livianos, pues irán a superficie. Si son más pesados, pues irán con la corriente hasta donde llega a las playas de Puerto Rico. Lo sabían. Pues bien, son las cosas que obviamente casi nada se habla sobre ese tipo de cosas. Y obviamente allá en Camp García, que es el nombre que se le daba al área de actividad de polígonos en Vieques, pues obviamente estas cosas todavía siguen allí. Aquí hay bien interesante porque hay una serie de programas que se supone que se aplicaron y que estuvieran disponibles y no se han aplicado. Yo quiero que la gente esté consciente, porque en Puerto Rico hay una alta contaminación, no solamente militar, sino también de las petroquímicas que estuvieron aquí en Puerto Rico, toda esa refinería. Como yo he explicado tantas veces, esa área, por ejemplo, allí, aledaña a Guayanilla, allí por cerca de Ayaboa, ¿no? En esa zona de Peñuela, aquello es altamente contaminado, aquel terreno es inútil, está completamente contaminado, o sea, tiene todo tipo de compuestos pesados que hace aquel terreno inútil completamente, que incluso a cualquier amigo que sea de Peñuela, de Ponce, Guayanilla, o quiera darse la vuelta en turismo interno de Puerto Rico para ver todas estas cosas que yo le menciono y ver que es verdad, que no es exageración, que la prensa no hace nada y que nadie dice nada, nadie realmente ni con conocimiento directo
aplica nada, pues se da cuenta que cuando está allí en el área donde está obviamente las generadoras eléctricas allí, Costa Azul y todo esto, al lado izquierdo de la entrada todavía hay letreros que dicen prohibido fumar, para que no fume en la carretera y no caiga una colilla y vaya a haber una reacción en cadena con el terreno, para que usted vea el nivel de peligro que hay. Pero a usted no le han dicho ni esta boca es mía. Pues bueno, yo le he presentado en video, en conferencias, lo he puesto obviamente en paneles en la universidad de discusión a nivel ambiental, lo hemos discutido en simposios, bueno, en todas clases de lugares, pero eso nunca trasciende. Acá hay una lista negra de gente, de que se dice algo, pues bueno, dale el codo para que no salga a la luz pública, y lamentablemente el periodismo investigativo de la isla da pena, porque todo es politiquería y solamente están buscando escándalos de los políticos. No velan por la seguridad ambiental ni por la salud de los puertorriqueños. Incluso en Estados Unidos también, lamentablemente, se replica así. Muchos lugares en Estados Unidos contaminados y la prensa se dedica a la politiquería, a criticar al presidente, a buscar a aquel senador y no defienden realmente al ciudadano, a la gente precisamente común y corriente, que esos son los que pagan los impuestos y los que suben políticos. Bueno, hay quien dice que los políticos lo suben de otra manera, pero bueno, lo voy a dejar a usted para ahí. Bueno, allá en Campo García se supone que hay un programa que se llama Navy Cleanup Program. El Cleanup Program del Navy se supone que haya limpiado, que hubiera limpiado aquello. Pero bueno, ellos han dicho que limpiar la vía que puede tardar 30 años. Mi madre, 3 décadas, 30 años, ¿no? Y habría que ver desde cuándo están contando esos 30 años, si del primer día que sacaron una granada inerte allí, o si están contando de los últimos años en adelante. 30 años puede ser mucho. Bueno, allí, los científicos que han trabajado allí, que han sacado material y han llevado al laboratorio de análisis, han encontrado radio, que son elementos radioactivos, tritio, uranio empobrecido y plutonio. Todo eso es letal para el ser humano y para la mayor parte de la naturaleza. No vaya a creer que los viequenses van a mutar, porque lo que hemos visto es una alta tasa de cáncer en Vieques, para que despertemos de la situación, ¿no? Y nos damos cuenta que lo que hay. Puerto Rico lo mismo. Yo aquí por este medio le digo a todo el que quiera verificar lo que yo diga, porque no lo que yo diga, verifique, haga su asignación, vaya al meollo de la cosa. Mire, las tasas de prevalencia de cáncer en Puerto Rico y en Vieques son más altas, las puede comparar específicamente unos cuantos tipos de cáncer, desde cáncer, por ejemplo, del pulmón, cáncer, por ejemplo, del seno, cáncer, por ejemplo, de la matriz, y cáncer, por ejemplo, de colon. Y el otro cáncer también bien activo en Puerto Rico, definitivamente, es el cáncer que se da, por ejemplo, en la próstata, entre los hombres, el cáncer de próstata. Los niveles de Puerto Rico, compáralos con cualquier estado, cualquiera, vaya, haga su trabajo. Ciudades, estados, regiones. Nosotros estamos por arriba de la norma, aparte, como he mencionado anteriormente, el asma en Puerto Rico. O sea, la prevalencia de asma en Puerto Rico es superior a cualquiera de los 50 estados, regiones o lugares de Estados Unidos. En una isla con vientos alisios en el Caribe, no, aquí el asma es mucho mayor, más intensa de lo que se da en cualquier ciudad de Estados Unidos. Así que la gente nunca se pregunta el porqué del porqué, porque está dormido, pensando más a lo mismo todos los días, nadie se pregunta nada, nadie busca nada. Pues bien, aquí es importante, aparte de la cuestión de la radiación de radio, el tritio, especialmente el tritio, que usted no solo puede sacar a la tierra ni al agua. Donde cae tritio no hay forma, tecnológicamente hablando, ¿no? Metodológicamente hablando, el método para poderlo extraer. El tritio se queda ahí, depende de la concentración que pueda haber en el fragmento de tierra, ¿no? Y aparte de que, como he dicho, los que hemos estado allí trabajando en el área, por ejemplo, del polígono, que hemos trabajado obviamente con las marcas, la zona, que se va a disponer, que se queda allí, que se va a estallar, y lógicamente hay una gran seguridad, porque no se le permite a nadie entrar allí en la zona del polígono. Actualmente se supone que nadie entre, ni por bote ni por tierra. Es una área que está restringida a los civiles, solamente la gente que trabaja en el Navy Cleanup Program o cualquier otra compañía subcontratada, o incluso hace unos años atrás que habían usado a los ingenieros de la Guardia Nacional también para ayudar a limpiar la zona, pasar un tractor por allí, si había algo se lo llevaran y lo echaran en una montaña. O sea que lógicamente es un trabajo muy pobre, y allí pues habían registros incluso de la Marina de Estados Unidos, donde cuando se buscaban las municiones de uranio reducido tiradas en Vieques, pues hablaban de los aviones A-10, ¿no? Los Warhawk, que alegadamente habían disparado, según ellos dicen, 263 balas, obviamente de uranio reducido, ¿no? Las DEU, uranio reducido. Y eso pues es lo que nos dan por arriba. Nadie sabe exactamente qué es lo que hay allí. Obviamente hay una enorme cantidad
en Puerto Rico, fuera ya de la isla de Vieques, que es un centro contaminado, y fuera de Peñuela y Guayanilla, que son otras zonas altamente contaminadas. Tiene zonas de Yabucoa que son altamente contaminadas allá en Yabucoa, de que estaba la Philips, por ejemplo, en aquella región, y otras industrias farmacéuticas que ha habido también en Puerto Rico que han contaminado tierra y agua también. Puerto Rico, la Philips pues, era parte, ¿no?, de las compañías petroquímicas que estuvo activa en aquella región, y era parte de la Union Carbide, que también estaba en Puerto Rico, y que hicieron lo que le dio la gana, y no había calidad ambiental, no había nada que detuviera eso, porque en aquel entonces aquí no teníamos calidad ambiental, y tampoco había en Estados Unidos ni siquiera la EPA para poder obviamente monitorear lo que estaba pasando y poder imponer algún tipo de reglamentación o digamos algún tipo de multa, que es lo que han hecho casi siempre, poner una multa, y hasta ahí llega la cosa. Ahora bien, aquí es bien importante que sepan, aquí hay zonas, como hemos hablado, la Bahía Guánica, altamente contaminada, completamente con PCBs. Están los pesticidas, tiene usted allí, por ejemplo, gran contaminación de RDX, de HMX, de todos estos componentes químicos, todo eso que hay cadmio, por ejemplo, cromo, todo eso lo tenemos en diferentes lugares de Puerto Rico concentrados, donde quiera que ha habido o algunas industrias químicas en particular, o ha habido algún tipo de ensayo, experimentación militar. Yo por este medio lo que quiero en esta cápsula, no es darle un enfoque especializado, porque obviamente yo para poder hablarle a todo el mundo no me puedo ir obviamente en ese viaje que uno se da con los peers de uno o con los compañeros de trabajo de uno. Uno aquí tiene que ponerte un arroyo habichuela, que la gente lo pueda entender. El problema aquí es la enorme concentración, obviamente, de todos estos químicos, y que nunca hubo monitoreo, nunca hubo una revisión, supervisión, y una vez ha quedado esto como la Bahía Guánica, que está inservible, sí, inservible, altamente contaminada, ¿no? Los carcinógenos están allí, carcinógenos de todas clases, peligrosísimo obviamente allí. Aquí tenemos, por ejemplo, zonas inclusive en Arecibo, que usted tiene gran cantidad, por ejemplo, de arsénico, para que tenga una idea, mercurio también, ¿se acuerda? Lo hemos mencionado aquí, ciudad cristiana con el mercurio allá, hace años allá en Humacao. Pues bueno, en Arecibo había, por ejemplo, plantas de procesadoras de batería, no solamente tiraban el plomo, sino los químicos también, algo de derrames de químicos, y nadie ha dicho nada ni ha hecho nada. Eso se quedó para la posteridad, como si eso se evaporara, ¿no? Y se fuera con un viento, ventorrillo, con la primera lluvia que viene. Bueno, la primera lluvia lo que hace es que eso lo lleva a depósitos de agua, al lugar donde se concentra el agua, que luego esa agua va a ser consumida por la agricultura o por nosotros. Por otro lado, aunque aquí no hay una gran agricultura que uno pueda decir, ¿no?, que se contaminan grandes áreas o valles, la realidad es que sí se contaminan valles y zonas en Puerto Rico. Aquí, por ejemplo, tenemos la contaminación que hace la agricultura. Sí, la agricultura contamina, específicamente la agricultura que utiliza todos estos productos, obviamente químicos, sacados de petroquímica, desde abonos hasta obviamente herbicidas, dermaticidas para los gusanos, hasta los que utilizan abonos, hasta los que obviamente llegan también a usar todo tipo de químicos para plagas, las que sean. Y aquí un ejemplo típico es la Laguna Cartagena, con lo que comencé hoy. La Laguna Cartagena está hipertrofiada, el agua está hipertrofiada. ¿Qué quiere decir esto? Que le llega por la correntía de agua tanto y tanto abono que se usa en la zona, que el agua obviamente tiene tantos componentes, tiene tantos, que diría yo, nutrientes, que hace que la hierba crezca incontrolable y que obviamente se vaya secando el ojo de agua elemental, se seca el ojo de agua, crece la hierba y se chupa todo el agua que hay en la zona, y obviamente se hace que pues, es inservible. La zona se altera a nivel natural, el ecosistema se rompe y ahí perdemos obviamente constancia de todo esto. Así, de hecho ya se acabó el tiempito, ¿no?, la media hora que tenemos acá. Pero hay muchas cosas que están corriendo en estos momentos. Yo creo que es importante, ¿no?, que la gente se dé cuenta de dónde está el impacto contaminante. El este de Puerto Rico es más contaminado que el oeste de Puerto Rico, pero eso no quiere decir que no haya contaminación. El suroeste de Puerto Rico sufre diferentes tipos de contaminación, desde la agrícola hasta obviamente las químicas, desde obviamente, como dije, las petroquímicas, Corco y compañía, todo eso por ahí para abajo, hasta llegar obviamente hasta zonas cercanas a la Palguera que se ven afectadas por la contaminación agrícola. Y por ejemplo, todos esos químicos también que también terminan en el océano, también terminan en el mar Caribe, en el sur y en el norte, y eso mata que los corales, y por ahí la cadena de destrucción es increíble. Pues bueno, partiendo de la premisa inicialmente de la contaminación militar en Puerto Rico, que es extensa y donde el Departamento de la Guerra o la Defensa no da la información suficiente, donde la Marina con el Navy Clean Up Program tampoco, ¿no?, y que los equipos de la EPA tampoco nos han dado suficiente información. Sí nos han dicho lo suficiente
ambiente, ¿no? Que hay equipo militar viejo que está contaminado con radio y con tritio, que obviamente sí ha habido sustancias tan peligrosas o elementos como el plutonio, pero en pocas cantidades, pero está allí, y que obviamente hay fragmentos de tierra que están inservibles. Y hay zonas que si no se pueden limpiar, para que usted entienda, jamás se le van a devolver al pueblo de Puerto Rico. Elemental, para cerrar esto. El polígono de Vieques, mastique con las neuronas, no va a estar nunca bajo el control del pueblo de Puerto Rico porque la contaminación es tan alta y es básicamente imposible removerla toda, por ende no se le va a dar al pueblo. Hay una reglamentación que se tiene, hay unos acuerdos que explican muy bien que si la zona no puede ser limpiada y puede ser tolerable para la vida o para los seres humanos, ese terreno se mantiene aislado, se mantiene restringido a visitantes o a cualquier persona que pueda entrar al lugar, inclusive a ganado o animales domésticos o animales de finca. No pueden entrar en esa zona. Y en Puerto Rico hay varias zonas así. Algunas de estas quedan por ejemplo, bajo protección del Departamento Interior de los Estados Unidos, como pueden ser obviamente áreas que han declarado, por ejemplo, refugios de vida silvestre, entre comillas, refugios que a veces tienen zonas altamente contaminadas, como hay refugios de vida silvestre allá en Ceiba, en Super Road, como hay refugios de vida silvestre allá en Vieques, como hay refugios de vida silvestre allá en Cabo Rojo, y por ahí puede buscar, y cuando usted busca la historia, ¿no?, de la contaminación y de las pruebas militares y los experimentos en la isla de Puerto Rico, se da cuenta que son zonas altamente impactadas. Lógicamente, ya mencionamos Peñuela, pero hay muchos lugares más. Arecibo también y otras zonas que podríamos ir identificando. Áreas, por ejemplo, de experimentación con agroquímicos, específicamente los producidos por Monsanto y que ahora es Bayer. Zonas, por ejemplo, como Isabela, área de campo ahí que se experimentó obviamente con transgénicos mucho tiempo. El terreno también bastante afectado y es un problema usar ese terreno o poderlo recuperar para la agricultura de verdad, no la de experimento, para la que se necesita para comer. Lo mismo pasa ahora, donde los mejores terrenos del sur de Puerto Rico están para experimentos transgénicos, no para producir absolutamente nada, la mayoría. Algunos todavía hay áreas que se producen tomates, frutos menores para la venta en Puerto Rico y exportación, pero la mayor parte del terreno del área sur de Puerto Rico, que va desde Guayama hasta básicamente Juana Díaz, es para experimentación transgénica y a usted no le dicen ni esta boca es mía. Y esos terrenos, una vez esta gente los han saturado con todo tipo de químicos, es bien difícil poderlos recuperar. ¿Ok? Poder regenerar ahí obviamente un ciclo biológico, un ciclo natural. Estamos aquí en una pequeña isla de 100 por 35 condenados a toda la basura, por no hablar de los vertederos aquí, la basura que producen los puertorriqueños y lo que se sigue haciendo. Pues bueno, imagínese usted toda esta herencia que nos han dejado del siglo XX al siglo XXI, más le añadimos toda la porquería que hacemos ahora. Despierta durmiente, ¿tú quieres salvar tu país? Pues bueno, ya es tiempo que tomemos conciencia de que hay que salvar la madre tierra. Esta es la creación. Nadie nos ha dado permiso para destruir la creación porque nosotros meramente somos una parte más de esa creación infinita, de ese universo. No somos lo más importante. No, viaje de ese viaje. Baje de ahí que no hemos demostrado nada para decirlo o tomar el título de que somos lo mayor de lo mayor cuando no hemos demostrado absolutamente nada que así lo diga. Se me cuidan, será hasta el miércoles. También les recuerdo que vamos a estar este próximo junio 6, vamos a estar en Guayama, en Estudio 58 en Guayama, presentando parte de lo que ha sido nuestra última gira aquí en Puerto Rico, Entre lo humano y lo desconocido, es parte del libro que estoy escribiendo. Vamos a tener ahí un taller, experimentos para usar obviamente la conciencia humana, el subconsciente y todo este tipo de estímulos interesantes por demás, que obviamente liberan unas cosas o unas energías interesantes, ¿no? Esto no es prestidigitación, no son trucos de magia, es experimento y la gente misma es ese misterio a descubrir. Todos nosotros tenemos ese potencial interno. Recuerda que eso es 6 de junio, audiovisual como siempre, mis experiencias personales, mis experiencias, no las de otros, las mías, y obviamente este taller interesante que se llama Entre lo humano y lo desconocido, próximo sábado 6 de junio, 8 de la noche, Estudio 58, ¿dónde? En Guayama, ahí al lado de la plaza, allí en Guayama. Teléfono contacto 787-579-8600. Apunta, después de llegar yo quería y no sé cuándo voy, bueno, la cuestión es que voy con tiempo, así que el 579-8600, allá los vemos, van a ver algo distinto y diferente. Así que te lo digo una vez más, hasta el miércoles, sayonara, ojo visor, hoy en tierra, la cosa se calienta, el mundo no pide cacao para nadie.